con la colaboración de ITEC Psicología, Ítaca Formación y Neurocorp. Seu. Molt bé. Seu. Molt bé. Seu. Bichet, haz el favor. En esta casa obedecemos las leyes de la conducta. En el episodio de hoy vamos a tener a la psicóloga Susana Moraga, que nos va a hablar de su campo de especialidad, el vínculo animal-humano. Además de intervenciones asistidas por animales y de una profesión a la que se dedica, que es la educación canina y la educación felina. Todo esto lo vamos a ver en el episodio de hoy, lo hablaremos en profundidad, veremos cómo esta es una salida para las personas que han estudiado psicología, tal vez poco explorada, pero que puede ser muy, muy bonita y muy gratificante. Y por supuesto, para el episodio de hoy no podía faltar la estrella del canal, obviamente. Hemos conseguido traerle más a menudo porque ha tenido una reducción en el caché que hay que pagarle, pero también hay que decir que sigue comiendo pienso del bueno, la verdad. Aún así, les recordamos que seguimos teniendo nuestra campaña de crowdfunding por la que pueden colaborar con nosotros y nos ayuda muchísimo para afrontar la nueva temporada en la que queremos traer muchas novedades y necesitamos mucho material y muchos recursos para ello. Y también puedes apoyarnos siguiéndonos en redes sociales. Estamos en Twitter. Que sí, venga, que estamos por todas partes. Mucho texto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y vamos allá con nuestro episodio de hoy con Susana Moraga. Pues bienvenidas a todas a un nuevo episodio en Grama. En esta ocasión nos acompaña Susana Moraga, psicóloga, doctoranda sobre el vínculo humano-animal, experta en intervenciones asistidas con animales. Y bueno, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Si quieres, Bienvenida. ¿nos puedes contar un poquito más sobre ti para empezar? Vale, bueno, pues como has comentado, yo soy psicóloga, estudié en la Universidad de Jaén, después hice el máster oficial en intervenciones asistidas con animales también en la Universidad de Jaén y actualmente pues estoy haciendo tanto la tesis doctoral también en la misma universidad y llevo la delegación de Perruneando en la provincia de Ciudad Real, donde hacemos tanto educación canina como intervenciones asistidas con perros. Muy bien. Por ubicarnos un poco y poner como un marco teórico, digamos, a lo que vamos a hablar hoy, ¿qué es la antrozoología? Vale, pues la antrozoología sería el estudio de la relación humano-animal en cualquier campo. O sea, la antrozoología al final es muy amplia. Entra desde los estudios, por ejemplo, de literatura, de cómo los animales han estado presentes, ¿no?, a lo largo de toda la historia, o también en el caso de la psicología, pues cómo nos relacionamos con los animales más a nivel de comportamiento. Al final es eso, es muy amplio y en función de la parcela de conocimiento en la que estemos, pues hablará de unos temas u otros. Antes de meternos con el tema de las intervenciones asistidas, luego más adelante educación felina, canina, sí que yo tenía interés por saber de dónde viene tu interés, valga la redundancia, por estos temas. Vale, bueno, yo siempre he querido ser educadora canina, lo que pasa es que, bueno, de pequeña como que no le sabía poner mucho el nombre, tiraba más a veterinaria, pero al final como que no me terminaba de convencer. Y ya también de bastante pequeña escuché la palabra etología y como que ahí ya empezó a cuadrar un poco con lo que realmente a mí me interesaba. Hice mi primera formación de educación canina también muy joven, con 12 añitos, y ya cada vez que iba formándome, leyendo más, era como que cada vez lo tenía más claro. Lo que pasa es que, bueno, no sabía muy bien cómo dirigirlo a nivel profesional para poder dedicarme a ello y siempre tenía en mente el tema de la veterinaria. Poco a poco fui descubriendo que también la etología se podía estudiar a través de la biología y que no era necesario solo el campo de la veterinaria. Y cuando me empezó a interesar también más temas pues a nivel más social,
me di cuenta de que la psicología era realmente lo que cuadraba, porque a mí lo que me interesaba era siempre estudiar el comportamiento del animal y no tanto a nivel fisiológico, pues los procesos más internos, por así decirlo, que pueda tener el animal. Así que bueno, decidí estudiar psicología y justo el primer año que estaba estudiando ahí en la Universidad de Jaén, se lanzó el máster y fue ya un poco como el último empujón que necesitaba para decidir que realmente era algo a lo que me podía dedicar. Perdona, Susana, máster en intervenciones asistidas por animales. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y cómo llega alguien a ejercer en educación canina, educación felina en España? ¿Cómo está ese ámbito? Pues no está nada regulado. Ahora mismo no hay ninguna formación oficial y realmente en principio cualquier persona podría dedicarse a ello sin ningún tipo de problema legal. Lógicamente ahí está el problema ético, ¿no? Yo, por ejemplo, me he formado con Educan, ¿vale? Un sistema de adiestramiento que se llama cognitivo emocional, pero bueno, existen muchas formaciones. Al final lo más importante es poder buscar una formación donde quede muy claro el temario, donde tengan una parte no solo teórica, sino también práctica, que haya un equilibrio, porque tenemos por un lado formaciones que son muy prácticas, pero que no tienen una base teórica fuerte, o al revés, donde hay mucha teoría, pero luego realmente no ves ningún perro. Entonces buscar ese equilibrio, que a veces es un poco complicado, y luego al final pues el ver muchos perros, por ejemplo el estar en contacto con protectoras es un sitio muy interesante para ir cogiendo experiencia. Y al final, bueno, o bien montar tu propio negocio o si tienes suerte, pues a lo mejor te pueden contratar a alguna empresa que se dedique a ello. Pero generalmente en este campo, pues la gran mayoría somos autónomos y no suelen ser contrataciones como tal. Y cuando estamos hablando de intervenciones asistidas con animales, para poner un poco en contexto y que la gente que nos escuche sepa bien de qué estamos hablando, ¿a qué nos referimos? Vale. Lo que hacemos es introducir un perro, ¿vale? Podría ser también, por ejemplo, un caballo, pero vamos a hablar aquí de perros, dentro de una intervención que puede ser educativa, social o más del ocio y del tiempo libre, ¿vale? Al final es dentro de lo que sería la propia especialidad, introducir un perro dentro de esas dinámicas. En el caso de psicología, pues puede ser, por ejemplo, en el campo de la terapia, en el campo educativo, vamos a un colegio con el perro, a hacer, por ejemplo, un programa de prevención contra el bullying o un programa de lo que popularmente no se conoce como inteligencia emocional, pues trabajar un poquito las emociones. Entonces, a través del perro es ese hilo conductor para poder alcanzar esos objetivos. Al final, los objetivos los marca el profesional y el perro es de alguna forma esa motivación, ese hilo conductor para poder realizar las actividades. Me interesa, Susana, que si puedes, como esto último que estás comentando, desarrollar un poquito más cómo se desarrolla, cómo se planifica y se aplica una intervención asistida por animales, sobre todo dirigido a lo mejor esa gente que alguien se puede encontrar en este ámbito, que a lo mejor piensa que simplemente pues llevas al perro, ¡ay, qué guapo el perro! Y ya está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, ¿podrías explicar un poquito más en detalle cómo es? Sí, mira, aquí tenemos dos modelos de trabajo. Por un lado está, por así decirlo, el modelo triangular, que irían, que habría tres figuras, que sería uno, el guía del perro, otro que sería el experto, es decir, el que al final marca los objetivos, el especialista en ese campo, y otra persona que hace un poco de nexo entre esas dos partes más del campo aplicado como tal y la introducción del animal. En ese caso, la figura tanto de experto como de interventor, pues lo puede hacer una misma persona, ¿vale? Y la persona, y iríamos acompañados de otra persona que sería el guía canino. En este modelo, que diríamos dos personas más un perro,
La ventaja que tendría es que el guía canino pues, puede estar un poquito más pendiente de lo que es el bienestar del perro. El interventor pues, puede dirigirse mejor a cada miembro del grupo. Generalmente suelen ser sesiones grupales más que individuales, que también se podría. Y luego tenemos por otro lado otro tipo de modelos donde simplemente va el guía que hace la función de todo. Va el guía con el perro y hace la función tanto de interventor, dirigiendo el grupo, como esa parte de experto de cómo introducir al animal. Y sí es cierto que, bueno, las desventajas que quizás tiene este modelo es que al final haces un poco de hombre de orquestas, tienes que estar pendiente de muchísimas cosas. Nosotros en Perruneando trabajamos un poco con el modelo más triangular, es decir, siempre van 2 personas y un perro. Una vez que llegamos a sesión, la primera, lo que hacemos es establecer la vinculación de los usuarios con el perro de intervención. Entonces, bueno, son actividades más de contacto con el animal, un poco introducir lo que son las normas, ver si el grupo se adapta al perro y a partir de ahí, bueno, ya en las siguientes sesiones se van trabajando los objetivos. Por ejemplo, si estamos trabajando emociones, pues a lo mejor lanzamos un dado con las diferentes caras de emociones del perro y tienen que ir diciendo, bueno, qué emoción está sintiendo el perro y poco a poco irlo trasladando a su vida diaria, en qué situaciones podemos sentirlo, haciendo como una especie de analogía de qué siente el perro, qué sentimos nosotros y bueno, siempre entre medias pues dinamizándolo con algún juego en el que a lo mejor le puedan pedir habilidades y que tengan un poquito más de interacción con el animal. Dentro de lo que son las actividades como tal, habría diferentes tipos. Hay algunas en las que el perro va a ser más protagonista, por ejemplo, si le pedimos, es lo que te decía, el tema de las habilidades, un circuito donde tengan que guiar al perro. Luego tenemos otras actividades que son encima del perro, pues por ejemplo un cepillado o colocándole un peto al perro y que tengan que sacar pues tarjetas o que tengan que pegarle algo. Y también tenemos actividades donde el perro está de excusa, es decir, está por ahí presente, pero al final no tiene una participación muy activa. Y aquí, por ejemplo, tenemos pues prepararle un cumpleaños al perro, ir al supermercado para comprar material que luego le podamos dar al perro, por ejemplo, comprar un juguete, ahí podemos trabajar un poco lo que son las actividades de la vida diaria. Al final un poco eso, lo marca los objetivos. Y luego ya, una vez que hemos terminado el programa, hacemos una última sesión de desvinculación, donde bueno, nos despedimos del perro y se hace un cierre para que al final pues bueno, como al final todo ha sido un proceso bastante emocional, que no se queden ¿no? como una especie de pena porque el perro se va. Por sintetizar un poco todo esto que nos estás comentando, ¿cuál sería entonces a lo mejor el aporte diferencial que tiene el hecho de incluir a un animal en este tipo de intervenciones? Al final la motivación, sobre todo a lo mejor en colectivos que les cuesta más ir a sesión, que no, o que a lo mejor incluso lo ven como un proceso muy artificial. Por ejemplo, si pedimos a una persona que coja un palo y vaya metiendo bolitas dentro del palo o en una cuerda para, por ejemplo, trabajar la psicomotricidad, pues a veces puede ser un poco aburrido y a lo mejor como que se termina de ver como que, bueno, estoy en terapia, ¿no? Y no terminan de desconectar de eso. Pero si se le pide que hagan un collar al perro o que tengan que ir cogiendo los trocitos de pienso para dárselo, estamos trabajando exactamente lo mismo. Y al final vamos a alcanzar los mismos resultados. Pero estamos incrementando la motivación y al final estamos haciendo también un espacio de desconexión donde la persona de alguna forma no se da tanta cuenta de que está en ese proceso, por así decirlo, terapéutico. Y lo comentaste antes por encima, ¿no? Que es importante el cuidado del bienestar del animal en estos trabajos. Quería saber un poco más cómo se cuida concretamente al animal.
Mm. Vale, nosotros tenemos protocolos completamente individualizados, es decir, hay, bueno, reglas generales, pero siempre depende de cada perro, ¿vale? Hay perros que a lo mejor son más activos, como puede ser mi propio perro, que necesitan cosas diferentes que a lo mejor otro perro un poco más tranquilo. Igualmente, nuestros perros en función un poco de eso, de su personalidad y también de su experiencia, perros que tienen más experiencia, pues gestionan mejor el estar en sesión que a lo mejor un perro que sea un poquito más novato y que tiene que también irse adaptando. Entonces, bueno, generalmente en función de eso establecemos un número de horas. Por ejemplo, si hacemos 2 sesiones en el mismo día, tiene que haber un espacio de un mínimo de media hora entre sesión y sesión para que el perro pueda descansar. Normalmente pues no solemos hacer más de 3 sesiones al día. Entonces, bueno, ya te digo, es completamente individualizado en función del perro. Antes de sesión también hay un paseo tranquilo para que el perro vaya calmado. Dentro de sesión también tenemos espacios para que el perro en algún momento, si quiere alejarse de los usuarios, se pueda alejar y pueda tener esos momentos de calma. Y bueno, en general eso. Has comentado, si no he escuchado mal, que trabajas desde un enfoque cognitivo-emocional. Sí. Sí, ese sería el enfoque dentro de lo que es la educación canina. Vale, vale, vale. Ujú. Y en lo que son las intervenciones asistidas con animales, ¿cuál es el estado actual de la evidencia de estas intervenciones, de la eficacia, vaya, de estas intervenciones? Mm. A ver, la realidad es que hasta hace poco la calidad de los estudios sobre la eficacia de las intervenciones eran muy bajas. No había grupo control, eran muy poco fiables. Últimamente parece que se estaban poniendo las pilas y ya hay estudios con más calidad, especialmente, por ejemplo, en el campo de TEA, es donde más evidencia encontramos, y ahora bueno, pues cada vez se está ampliando en otros campos y sí es cierto que parece que hay evidencia a favor, pero también hay que tener cuidado porque por un lado tenemos un sesgo positivo, es decir, se publican más los estudios donde sí se encuentran resultados. Por otro lado, es difícil replicarlos porque cuando empezamos a leer los estudios no queda muy claro qué actividades hacen, tampoco queda muy claro si es terapia, si es ocio, porque a lo mejor incluso describen mucho lo que es la característica del perro, pero luego no te dicen qué actividades hacen. Entonces eso también varía, el tiempo que está en la sesión. Entonces es muy difícil replicarlo. Y bueno, luego también encontramos que no siempre funciona para todos los campos. Por ejemplo, en tercera edad, pues hay estudios que muestran que para la mejora de la agitación psicomotriz funciona, pero en otras áreas hay estudios que sí, hay estudios que no. Entonces tenemos ahí un poco de controversia. Em, Quería que si pudieras comentar también cómo ves la salida hacia la educación canina o educación felina y cómo este ámbito, incluso también las intervenciones asistidas por animales, para una persona que se ha formado en psicología. ¿Lo ves como una salida natural? ¿Crees que hay poca representación, ¿no? Que la gente no es consciente de esta relación? Sí, yo creo que al final es una salida más que tiene la psicología. Y sí es cierto que al final, o sea, lo que hacemos en educación canina es aplicar los principios de aprendizaje que de hecho damos en la carrera y luego, lógicamente, lo ampliamos con todo lo que tiene que ver con el comportamiento del perro. Pero si ya tienes una base de principios de aprendizaje, de cómo funciona todos los procesos básicos a nivel de memoria, emociones, tenemos una base muy amplia para luego realmente entender y especializarnos más en el campo de la educación canina. Incluso ya no solo
relacionado con el perro como tal, sino a la hora de relacionarnos con los clientes, porque no es lo mismo, por ejemplo, un adiestramiento de tipo más deportivo, por ejemplo, las personas que hacen deportes con el perro tipo agility, que es el recorrido de obstáculos, o los perros no, de las policías, que es otro tipo de adiestramiento, ¿vale? Pero, por ejemplo, la educación canina, donde vamos a la casa de los clientes a solucionar los problemas de comportamiento, pues nos encontramos que muchas veces no es solo modificar el comportamiento del perro, sino que tienes que saber cómo comunicarte con la persona, tienes que entender que hay ciertos procesos de la persona que también va a impedir que el perro mejore, y eso tiene que ver mucho también con la psicología, el cómo escuchar al cliente. Ahora que nos estamos metiendo ya más de lleno en lo que es la educación canina, sí que quería que nos contaras qué enfoques podemos encontrar dentro de este mundillo. Vale. Tenemos por un lado el enfoque más tradicional, que durante muchos años pues, es el que más se llevaba, que aquí es donde todo el mundo señala al encantador de perros, ¿no? Y cuando dices que eres educadora canina es como, ¡ay, como el de la tele!, ¿no? Pues ese sería un poco más el enfoque más tradicional, que sí es cierto que cada vez está un poquito más obsoleto. Son técnicas pues basadas mucho en la teoría, por ejemplo, de la dominancia, que ahora mismo sabemos que muchos de los principios que antes se decían están completamente descartados. Entonces ahora se está evolucionando a una metodología un poquito más enfocada a el bienestar del perro, un poquito más positiva, un poquito de entender qué es lo que hay detrás y no tanto una obediencia firme. Y aquí ya encontramos muchísimas ramas, muchísimos nombres. Hay, por ejemplo, personas que tienden a usar más pues, métodos tipo como el clicker. Luego tenemos otras que, bueno, que prefieren otro tipo de metodología. Les digo, hay un montón de nombres. Nosotros usamos la cognitivo-emocional, que para nosotros, lógicamente, pues, es la más efectiva. Al final lo que está basado es que no solo nos centramos en la conducta que vamos a trabajar como tal en un momento dado. Por ejemplo, viene un perro con agresividad, no solo vamos a tratar al perro en el momento de la agresividad, sino que también en el día a día vamos realizando una serie de ejercicios para que eso que vaya aprendiendo el perro lo vaya transfiriendo a esos contextos donde realmente nos interesan. Le damos mucha importancia al tema de la vinculación. De hecho, uno de nuestros protocolos es simplemente la vinculación. Y bueno, pues al final es un enfoque un poquito diferente, están mucho más estandarizados que otros tipos de enfoque, o sea, tienen nuestros propios protocolos que sí han sido científicamente comprobados. Y bueno, al final es un mundo muy amplio y cada vez van saliendo nuevos métodos, que tampoco hay uno que sea un poco la verdad universal. Con todo esto del bienestar animal, yo obviamente no tengo ni idea de estos temas, pero tengo entendido un poco que sí que en ciertos enfoques ha evolucionado al final hacia un modelo en positivo, digamos, que se evita un poco toda esa estimulación aversiva o se evita el castigo. Realmente solo con reforzamiento positivo, con este tipo de cuestiones podemos realmente trabajar. ¿Es necesario evitar todo tipo de estimulación aversiva? Es muy buena pregunta, porque de hecho, precisamente un poco para contrarrestar esta metodología que os decía, un poquito más tradicional, salió bueno, toda esta corriente, más precisamente lo que os comentaba, más basado en el clicker y demás, que lo vendían un poco como que, bueno, que al final ellos eran súper positivos y no podíamos generar ningún tipo de estrés o ansiedad al perro. Al final, por ejemplo, el clicker, bueno, para que la gente que no lo conozca, es como una cajita que hace un sonido, un clic, y eso se asocia a la comida, de forma que cuando haces clic, tiene el mismo efecto que darle la comida al perro. Entonces, lo vendían como algo
muy novedoso, muy positivo, que no le produce ningún daño al perro. Y ojo, el clicker puede ser una herramienta bastante útil, pero al final está basado en principios puros y duros de condicionamiento clásico. Entonces realmente no distaba tanto de lo tradicional, donde también iban un poco con la mente de esos principios más del aprendizaje. Esta corriente quizás ya no está tan en boga, ya se ha ido un poco modificando y ya se va entendiendo que es necesario en ciertos momentos que el perro pues, se someta a niveles muy bajitos de estrés, y aquí quiero aclarar que no consiste en vamos a meter el estrés del perro por meter, sino que al final, como cualquier terapia psicológica, lo que hacemos es jugar un poco con los umbrales. Es decir, si por ejemplo tenemos un perro que le cuesta gestionar la frustración, pues vamos a darle situaciones donde haya frustración, pero a un nivel muy bajito. Si estamos evitando esas situaciones y no le damos al perro la posibilidad de gestionar esa frustración, lo que estamos haciendo es que evitar un problema y que vaya aumentando y al final no solucionamos nada. Entonces, por ejemplo, de hecho se decía, yo llegué a escuchar, que no hay que darle la pelota al perro porque le generamos ansiedad. Entonces, bueno, al final es un poco ir buscando un balance del día a día, lógicamente que no tenga demasiada ansiedad y que haya momentos también de calma, pero darle las estrategias al perro para que pueda ir regulando esas situaciones de estrés y ansiedad. Y aquí es muy similar a los procesos que hace un psicólogo clínico. Y en el ejercicio, ¿no? de esta profesión de educación canina y felina, en el día a día, ¿qué es lo que más te sueles encontrar como problemas de comportamiento y también qué dificultades encuentras a la hora de modificar estos comportamientos? ¿Qué dificultades con las personas, con sus guías? La verdad es que me encuentro de todo, de todo, de todo. Por ejemplo, suelen ser muy habitual perros jóvenes, pues que al final las familias se encuentran desbordadas porque empiezan a tener mucha energía, mucha fuerza, suelen ser sus primeros perros, o el perro que tenían antes pues era mucho más sencillo de manejar, y a lo mejor pues tiran de la correa, ladran otros perros. Bueno, al final un poco esa energía desbordada que no saben cómo gestionarla. Pero ya te digo, he encontrado de todos, de perros, bueno, que a lo mejor hacen pis y caca donde no deben, ansiedad por separación y bueno, cualquier conducta que os imaginéis. A la hora de que aprendan esos perros, de que se les enseñe o se modifique una conducta al final, ¿existen grandes diferencias entre razas? O sea, ¿qué hay de la predisposición? Mira, ya nos está avisando Zoom de que nos quedan 10 minutos. Bueno, que eso, si existen grandes diferencias entre razas a la hora del aprendizaje de los perros, de la modificación de conducta. No demasiadas. Yo la verdad es que no me he encontrado mucha diferencia. Sí es cierto que aquí yo creo que la gran diferencia está en cómo tratamos a los perros según qué raza. Por ejemplo, perros grandes tendemos a lo mejor a intentar ser como un poquito más dominantes con ellos porque pensamos que por su tamaño pueden generar más daño, nos preocupamos más. Por ejemplo, un perro que ladre en la calle y que sea pequeño, pues muchas personas tienden a ignorarlo más que a lo mejor si es un perro un poquito más grande. Entonces ahí yo creo que la diferencia no está tanto en la predisposición de cada raza, sino en cómo las personas tendemos a interactuar con cada una de las razas. Por ejemplo, un pitbull, pues las personas a lo mejor tienen ciertos prejuicios y ciertos miedos y a lo mejor se involucran antes o llaman a un educador antes para intentar solucionar posibles problemas que puedan surgir. En relación con todo esto, entonces, ¿tendría sentido este listado, esta distinción que se hace de perros peligrosos o perros menos peligrosos? Para nada. Al final un chihuahua puede morder igual que un pitbull o un doberman
cualquier raza puede llegar a ser peligrosa si lógicamente no se le da la educación adecuada, no tiene los cuidados que necesita. Y bueno, pues esa lista yo creo que está basada un poquito más en prejuicios que realmente en algo científico. Me suena que está cambiando la ley o que quieren cambiar la ley o no sé si la han cambiado. ¿Podrías hablarnos un poco más de esto, sobre la ley de Hay un poco de perros potencialmente follón. peligrosos? Sí, hay un poco de follón porque está el borrador, pero todavía no ha sido aplicado. La verdad es que no tengo mucha idea a nivel jurídico de cómo va, pero parece que sí, pero bueno, todavía no se sabe nada. No te puedo decir mucho en concreto porque tampoco es un campo en que haya investigado demasiado. ¿Y qué es eso de la educación felina? O sea, ¿cómo educar a un gato? Vale. Bueno, la educación felina sí que es un mundo completamente sin explorar. Si en educación canina ya, como os decía, no hay ningún tipo de formación o sea, arreglada como tal a nivel legal, en educación felina tenemos muchísima poca información. Ahí sí que tenemos simplemente como dos corrientes, ¿vale? Una más, por así decirlo, etológica, más relacionada con el veterinario, muy centrada en esa parte más de la medicina, muy biomédica. Y luego tenemos por otro lado una corriente un poquito pues más relacionada con ciertas pseudociencias, como por ejemplo Reiki, las flores de Bach, que la verdad es que es una tendencia muy grande dentro de lo que es el mundo de la educación felina. Yo personalmente no quería posicionarme en ninguno de estos dos campos y bueno, he cogido un poquito de cada y al final, pues bueno, intento estar en un punto intermedio. Te digo, hay muy poca información dentro del mundo del gato. Cuando de hecho te pones a buscar lo que son estudios, hay muy pocos y casi todos relacionados pues muy desde el punto de vista de estás en una clínica veterinaria, te viene un gato y qué haces, pero muy pocos de realmente lo que necesitamos. Entonces, bueno, también ha sido ahí un proceso un poquito de autodidacta en cuanto a que yo he estado en la protectora de gatos durante mucho tiempo y bueno, todavía sigo estando y me llegaron muchos gatos, pude ver muchas familias pues cuando iban adoptando al gato iban teniendo problemas, me iban comentando, las familias de acogida, los propios problemas que iban teniendo los gatos cuando llegaban y al final así he generado un poquito también de más conocimiento, pero porque realmente tampoco tenemos mucha información. ¿Qué principales diferencias encuentras entre la educación, la modificación de conductas en los gatos y en los perros? Pues es curioso porque el tipo de perfil de persona que te llega es muy diferente. Con los gatos las personas suelen tener como mucha más culpa. Con los perros como que achacan más la culpabilidad muchas veces al propio perro, que bueno, hay de todo. Pero sí es cierto que el perfil de personas que te encuentras es muy diferente. La forma en la que también piensan que, por ejemplo, pueden llegar a modificar el comportamiento del animal es muy diferente. En el caso de perros, pues como os decía, siempre está un poco lo típico de la televisión y tal, y como que más o menos se hacen a la idea de que puede haber un cambio de comportamiento y tienen unas expectativas respecto a lo que se van a encontrar. En el caso de gatos sí que van un poco más perdidos, no saben si realmente tiene solución o no. Mucha gente de su entorno le dice, mira, es que los gatos son independientes, no vas a poder solucionarlo, es que lo que tienes que hacerte es que deshacerte de él o que viva en el campo, ¿no? Entonces sí es cierto que cambia bastante. En referencia a al final lo que acabas de decir de los gatos, de su independencia, hablábamos con Josep Cal el tema de la domesticación, ¿no? Que decía al final que si se ha conseguido domesticar a un gato, que se puede conseguir domesticar casi a cualquier animal. Yo te quería preguntar un poco ahí por el potencial, digamos, de domesticación de otros animales. ¿Tú cuáles consideras que estarían más cerca de alcanzar
ese punto que tenemos con los perros, con los gatos, porque Josep, por ejemplo, hablaba de que las cabras son unos animales que han estado muy cerca en ese punto de domesticación. También hablamos de los primates, de que es posible que al final, si se dan las condiciones adecuadas, etcétera, etcétera, también llegarán a un punto muy sencillo de domesticación. Entonces, ¿qué otros animales podemos encontrar por ahí que estén más cerca de todo eso? Si obviamente, si lo fomentáramos, si se dieran esas condiciones, tal. La verdad es que ahí me pillas un poco más. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en el caso de los gatos es curioso porque tenemos como dos tipos de gatos. Uno, que son los gatos ferales, los gatos que realmente no se van a poder adaptar a una casa. Coges a un gato feral, un gato que vive en la calle, y lo metes dentro de una casa y ese gato va a dejar de comer, va a tener tanto miedo que incluso se va a dejar morir, ¿vale? Ese gato posiblemente no tenga posibilidad de adaptarse a una casa, o sea, no es un gato doméstico. Pero luego sí es cierto que encontramos esa parte más de gatos domésticos que pueden vivir en nuestras casas. Y no todos los gatos que están en la calle significa que vayan a ser gatos ferales, gatos que no se pueden domesticar. También aquí hay un debate de si es bueno o no intentar modificar, o sea, si te llega un gato que es feral, hasta qué punto sería ético hacerlo doméstico. Por ejemplo, eso se ve mucho en gatos cachorros, y aquí me he encontrado también de todo, porque madres caseras, domésticas, que su padre también era doméstico y salieron gatos que eran ferales, al contrario, gatos ferales que sus hijos eran domésticos. Entonces yo creo que aquí falta un poquito más de investigación. Se puede llegar a modificar cuando son muy pequeñitos, y lo mismo, aquí habría también un debate ético, pero cuando son más grandes sí es mucho más difícil de modificar, y el debate ético pues es mucho mayor. Entonces no todos los gatos tienen esa posibilidad de domesticación. Antes de pasar a lo que vendría a ser tu tesis y hablar un poquito del vínculo humano-animal, yo sí que te quería hacer la pregunta culmen de estos temas de, al final, para terminar con la educación felina y canina, y es si eres más de perros o de gatos. Qué difícil. Yo creo que ha dependido un poco de las etapas de mi vida. Ahora creo que soy un poco más de perros. Antes era muy de gatos, sobre todo bueno, cuando me empecé a formar en el mundo del gato, y ahora tengo un poco también el corazón dividido, no sabría muy bien elegir. Bueno, pues ya ahora sí, pasamos al tema de tu tesis, retomamos esa antrozoología, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué va tu tesis? Danos como una imagen así global. Vale, yo lo que estoy intentando hacer es un cuestionario que pueda evaluar el vínculo que se genera entre el perro de intervención y los usuarios, ¿vale? Bueno, sobre todo de los usuarios al perro, ¿vale? Porque no se mide del perro a los usuarios. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que hay herramientas para medir el vínculo de las personas hacia sus perros y sus gatos, pero era en un contexto pues, de nuestras casas, ¿no? Más del día a día. En el campo de las intervenciones no había ninguna herramienta que midiera eso. Entonces, claro, te ponías a leer los estudios sobre la eficacia de las intervenciones, y siempre en las explicaciones te ponía porque esto funciona, porque se ha generado un vínculo. Y de hecho nosotros, casi todas las empresas a nivel comercial, también vendemos, pero porque realmente lo creemos, que funcionan porque existe ese vínculo. Pero ¿qué pasa? Que realmente no hay un campo científico muy amplio que sustente eso. Es decir, no sabemos si realmente es el vínculo o por qué funciona. Entonces, claro, para un poco empezar a averiguar eso, el primer paso era generar una herramienta que pudiera medir el vínculo. Y bueno, en esas estamos. ¿Y cómo es, qué nos puedes contar históricamente el vínculo animal-humano? Y bueno, entiendo que a lo mejor puede ser una pregunta muy amplia, especialmente en esta relación terapéutica.
¿no? En digamos, uso, ¿no? O empleo terapéutico del vínculo animal-humano. Sí, pues mira, las intervenciones un poco, eso, a nivel más histórico, comenzaron casi un poco de casualidad, por así decirlo. Por ejemplo, había ciertos psicólogos y psiquiatras que tenían en sus consultas animales y, bueno, se daban cuenta que ciertos usuarios, pues, cómo podían reaccionar con ellos. También, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había muchos problemas de estrés postraumático en Estados Unidos, pues también se empezó a como a investigar cómo podían tener el efecto de los perros en estas personas que habían sufrido ciertos traumas. Y al final un poco, pues eso, por esa curiosidad de las propias experiencias de los clínicos, se empezó cada vez a implementar más. Y la verdad es que en los últimos años está la cosa un poquito más consolidada, en cuanto que al principio era como mucho más anecdótico, no estaba tan protocolizado, no había tantos estudios y lo que os decía, los estudios eran un poquito malos. Ahora ya cada vez se conocen más, hay protocolos que más o menos están generalizados, tenemos mucho más conocimiento, la forma en la que hacemos intervenciones hace 10 años no tiene nada que ver a la forma en la que la hacemos ahora. Entonces, bueno, la verdad es que ha ido avanzando bastante. Dentro de ser un campo, como comentas, ¿no? Tan nuevo y todavía en construcción, ¿qué particularidades tiene este vínculo humano-animal? Que se haya ido observando, que se pueda ir hipotetizando, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues realmente no hay mucha diferenciación con el vínculo que se pueda tener en cuanto a con otra persona. De hecho, bueno, al final aquí hay dos teorías. Una que más entra por la teoría de sustitución, es decir, que los animales pueden sustituir esos vínculos humanos, y otros que sería un poco más de complementariedad, es decir, que no es que se sustituyan, sino que es un vínculo más. Y tenemos evidencia en los dos sentidos. Por ejemplo, se comprueba si a lo mejor las personas sin hijos pueden tener un vínculo mayor con sus animales. Y se ha visto que en algunos casos sí es cierto, pero bueno, también tenemos evidencias de que realmente las personas que se vinculan con los animales no tienen por qué tener menor calidad con los vínculos de las personas. Aquí sí es cierto que depende mucho de la cantidad, es decir, si una persona tiene mucho apego hacia los animales, sí es cierto que correlaciona con un círculo menor, un círculo social menor. Y si esa persona también tiene muy poco apego hacia el animal, también se ha visto que esa persona tiene un círculo social menor. Pero si tiene un vínculo, por así decirlo, intermedio, no habría ninguna diferencia entre esas personas que tienen animales con las que no lo tienen. Por tanto, ahí todavía queda un poquito explorar qué es lo que está pasando. No sabemos si es porque al final la forma en la que nos relacionamos con los animales la generalizamos a otras personas. Al final, la forma en la que nos relacionamos con las personas ha sido un aprendizaje. Entonces puede ser que ese aprendizaje también se generalice a los animales. O puede ser que a lo mejor haya ciertas carencias, es decir, que no sabemos muy bien relacionarnos con las personas y tampoco sabemos muy bien relacionarnos con los animales. Entonces, bueno, por ahí queda un poquito el explorarlo un poquito más. ¿Y qué impacto psicológico y en la vida de las personas tiene este vínculo con los animales? Pues se han encontrado beneficios que puede tener vincularnos con los animales, y esto es importante porque no es la presencia del animal como tal la que se ha visto que sostiene estos beneficios, sino es el vínculo. Es decir, el tener animales no significa que vayamos a tener mayor calidad de vida, mejor bienestar, sino que depende de las interacciones que hacemos con ese animal, cómo nos relacionamos. Y en este sentido podemos diferenciar como tres teorías que al final se complementan, ¿vale? Unas que se fijan más en lo que tiene que ver el contexto de la persona,
Es decir, nosotros cuando interactuamos con un animal, pues también de alguna forma estamos cambiando nuestras rutinas. Por ejemplo, si tenemos un perro, salimos a la calle, la gente se puede parar a acariciar a ese animal, ya tenemos cierto contacto con los vecinos, a lo mejor nos fijamos más en lo que es el entorno, llegamos al parque y podemos hacer amigos. Es decir, al final están modificando nuestras rutinas, o el hecho de levantarnos temprano porque tenemos que pasearle, pues a lo mejor una persona se quedaría hasta las 12 durmiendo, pero se ha tenido que levantar a las 8 de la mañana. Entonces, en esa modificación de esas rutinas es cuando realmente a lo mejor se obtienen ciertos beneficios o prejuicios, porque por ejemplo, si tenemos un perro que tiene ansiedad por separación, que cada vez que nos vamos llora, y los vecinos se quejan, tenemos problemas con los vecinos, eso nos puede generar ciertas situaciones pues, de ansiedad, de malestar, y al final nuestra calidad de vida es un poquito más baja, ¿vale? Un poco las teorías que se centrarían en lo que es el contexto como tal, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos las teorías que se centrarían en lo que es el animal puramente. Y aquí es curioso porque, si os dais cuenta, los animales están asociados a situaciones de bienestar, situaciones de calma. Entonces, a través de un proceso de condicionamiento clásico, has asociado la presencia del animal con esas situaciones de calma. Llegamos a nuestra casa cansados y de repente que nos recibe nuestro perro, nuestro gato, y nos da gusto, ¿no? Que nos reciban. Y entonces al final se ha asociado esa presencia del animal con esa sensación de bienestar, porque normalmente interactuamos con los animales en esas situaciones de ocio y de tiempo libre. Y luego existen otras teorías más relacionadas con las propias expectativas y las propias culturas que tiene la persona. Y es que también se ha visto que generalmente la gente tiende a valorar como positivo la presencia de los animales, y pensamos que los animales ya tienen un efecto positivo en la salud humana. De hecho, tendemos a un poco aumentar los posibles efectos que puedan tener los animales. Entonces, de alguna forma, por lo que se llama el efecto Pigmalión, creemos algo y eso lo generamos, pues también estamos haciendo que esas expectativas que tenemos respecto a esos beneficios, pues también estén afectando. Entonces, al final, no es que esas teorías lógicamente estén separadas, sino que se van un poco retroalimentando y nos dan cuenta de que el beneficio que tienen los animales en la salud humana depende más de un poco del contexto y de las propias expectativas de la persona. ¿Hacia dónde se dirige la investigación en este campo? ¿Cuáles son los siguientes pasos que crees que hay que seguir dando en este ámbito? Yo creo que, bueno, de las intervenciones, yo creo que ahora mismo el siguiente paso sería el comprobar realmente por qué funcionan, ¿vale? Porque ahora mismo más o menos tenemos una evidencia de, aunque os decía que había ciertas controversias, pero sí es cierto que hay un peso más a favor, pero ahora necesitamos saber por qué y por qué hay esas discrepancias. En el caso del vínculo en concreto, necesitamos definiciones más claras porque es muy difícil encontrar definiciones operativas, definiciones útiles, y necesitamos un poco o sea, ya hay instrumentos de medida que más o menos son buenos, pero todavía necesitamos pulirlos más. Yo quería ahora hablar de otro tipo de vínculo, de qué hay del vínculo humana-tesis. ¿Cómo lo estás viviendo tú de todo el tema de este mundo académico? Bueno, es complicado, y también el combinar el mundo académico con el mundo laboral no es fácil. Yo llevo un año y poco, y ahora mismo también es cierto que estamos en una fase muy de eso, de construcción de los constructos. Tenemos alguna investigación en proceso, pero todavía no hemos ni siquiera analizado los datos. Y bueno, pues es un poco complejo. Aconsejo, o sea, aunque haya momentos en los que
no me guste, ¿no? Pero en general la experiencia es positiva y la verdad es que sí animaría a la gente a meterse en el doctorado. Y aunque antes lo hayamos hablado un poquitín, más o menos, de por dónde se podría ir encauzando todo este camino hasta llegar a este tipo de intervenciones asistidas con animales, educación canina, felina, ¿nos podrías dar un ejemplo de itinerario al final para que la gente llegue a especializarse en todos estos terrenos? O sea, ¿qué podríamos ya? Entiendo que lo idóneo, también nos comentó además Josep, para todos estos temas de comportamiento animal, es hacer psicología, aunque, bueno, dependiendo del campo podrías hacer una u otra carrera, pero un ejemplo así de itinerario que se te ocurre. Pues efectivamente hay que estudiar psicología. De intervenciones con animales, el único máster oficial y por tanto el único máster que nos daría pie a un doctorado es el de la Universidad de Jaén, que es el que yo hice, que la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y bueno, ya a partir de ahí es ponerse en contacto con grupos de investigación. Aquí en España tenemos, por ejemplo, la Cátedra Animales y Sociedad, que está en la Universidad Autónoma, no, en la Rey Juan Carlos, perdón. Tenemos también, por ejemplo, bueno, en la Universidad de Jaén hay un grupo de investigación que gracias al máster. En Sevilla también encontramos investigadores que están en ello. Entonces, bueno, es un poco ir tanteando. No hay mucho y no hay mucha gente que esté especializada en ese campo. Por ejemplo, más a nivel de Europa, un referente, vamos, incluso internacional, es el proyecto del Family Dog Project, que está en Hungría, la Universidad de Budapest. Y bueno, ahí quizás es donde más estudios se hacen, donde al final los que llevan esas investigaciones más especializados están en ese campo. De hecho, en Europa en general tenemos muy buenos investigadores del vínculo humano-animal y de las interacciones. ¿Qué nombres, qué referentes destacarías tú, bien sea de esto que nos acabas de comentar o, bueno, en general de todo el mundillo de la etología, de la antrozoología? Pues mira, por ejemplo, tenemos todos los que llevan el programa este de Hungría que os comentaba, del Mirskos, muchas veces no sé ni pronunciarlo, la verdad, porque son nombres húngaros. Tenemos también, por ejemplo, bueno, de hecho ahí ahora mismo están haciendo una línea de investigación con resonancia magnética. Han entrenado por primera vez a perros para poder meterlos en máquinas de resonancia y ahora mismo no recuerdo sus nombres, pero todos los que están llevando esas investigaciones pues también se han convertido al final en referentes. Pues Susana, por nuestra parte poco más, y así que pedirte, si quieres, que nos digas dónde podemos encontrarte, redes, bien sean las tuyas, bien sean las de Perruneando o cualquier proyecto en el que andes metida. Vale, pues nada, para encontrarme podéis seguirnos en las redes de Perruneando, en concreto la mía, la de Perruneando Ciudad Real, porque tenemos varias delegaciones y bueno, tenemos tanto Instagram como en Twitter. Lo dicho entonces, mil gracias por este ratito, Susana, y a ver si podemos coincidir en algún acto, en alguna iniciativa que se lleve a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Un abrazo. Adiós.